Vamos a ver, súper brevesísimo, qué es historia, con este pequeño mapita conceptual que encontramos por aquí. Me gustó mucho esta frase que justamente la encontré en CSH Académico, que dice, la historia es la ciencia que propone descubrir y dar a conocer la verdad. Híjoles, la historia me encanta a mí esta materia, es uno de los principales motivos por los cuales yo estudié ciencias políticas y administración pública, la verdad. Es una pena que la tengamos que ver así como que súper rápido. Este, la historia, esta parte de recuperar las narraciones, de recuperar los hechos principales que han ocurrido en tiempos pasados, de poder interpretar lo que ha pasado, de descubrir que hay muchas cosas que ya pasaron y que se están repitiendo, el no aprender de nuestros errores, la historia desde varios sentidos, la historia desde el sentido de la humanidad como tal, y así como nuestras historias personales también forma parte de esto. Es una forma muy interesante de ver la historia, de ver el estudio, de ver la importancia y el análisis de la historia, ¿no? Este, entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué es la historia? ¿Qué estudia la historia? Si es la ciencia que propone descubrir, a conocer la verdad. La historia es el registro de los acontecimientos que ya pasaron, es el registro de lo que está pasando y dejarlo para generaciones futuras. Por ahí tenemos varios compañeros y excompañeros que están estudiando historia, que me parece muy padre, muy bonito. Este, la historia como ciencia, ya saben, qué es lo que, esta parte tengan en mente siempre, qué es lo que hace la ciencia ciencias. Entonces, si yo digo que historia es una ciencia, ¿qué es lo que hace, qué es lo que atribuye que la historia, que el descubrimiento del pasado, que el registro de los acontecimientos que ya ocurrieron, dejar un registro para el futuro? Entonces, ¿qué rayos es la historia? ¿O por qué le decimos que es una ciencia? Mi historia de vida, el estudiar y el analizar mi historia de vida, mis errores, mis aciertos, todo eso puede formar parte de una ciencia o cómo funciona esto. ¿Qué es lo que hace la ciencia ciencias? A ver, abra su micrófono a alguien y que estudió conmigo ciencias sociales. ¿Qué es lo que hace una ciencia ciencia? Díganme. Quiero que participen más porque yo siempre me la paso hable y hable. O aunque sea en el chat, díganme, ¿qué es lo que hace una ciencia ciencia? Yo, a ver, Mario, rífate. ¿Qué es lo que hace la ciencia ciencia? Bueno, en pocas palabras sería el método. El, Sigue. el método, pero en este caso, como es una ciencia social, obviamente no va a estar modificado. Cada sociedad es diferente y cada acontecimiento dependiendo en la etapa en la que se vivió o en el año o costumbres, tradiciones, ideología. Y por eso luego mucho entran en pelea con otras, por ejemplo, la ciencia de matemáticas, así, porque es exacto y nunca va a cambiar o ese uno por uno, y en esta sí cambian. Ok, muy bien, excelente. Por ahí los dos comentarios que hicieron, tanto el de Mario como el de Gaby, que escribió en el chat. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Ciencia que apliquemos un método, que seamos lo más sistemáticos y lo más rigurosos posibles. Si bien, como señalaba Mario, hay una discusión ahí muy fuerte entre las ciencias sociales, que algunos los llaman ciencias blandas, y las ciencias matemáticas, que son como que más exactas, 2 más 2 son 4 y no hay mucho que moverle, y sin en cambio en historia es diferente la historia que va a contar alguien, por ejemplo, el ejemplo más burdo, cuando rompes con tu novia, cuando rompes con tu novio, este, cada quien cuenta su historia como le tocó, ¿no? Y si yo cuento la historia, la mala fue ella. Y si mi novia fue la que cuenta la, bueno, si la exnovia es la que cuenta la historia, el malo soy yo a lo mejor, ¿no? Híjoles, ¿dónde está la verdad? Por eso dices, y por eso me gustó este significado, descubrir a conocer la verdad, la historia de darle un método, la historia, digo, el sentido de darle un método, el sentido de tratar de demostrar algo, el sentido de todo este tipo de cuestiones, es justamente el tratar o intentar que nos acerquemos con la mayor objetividad posible a los distintos, tanto fenómenos naturales como prácticas sociales. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo y ese es el punto. Que los dos busquemos tener conocimientos sistemáticos, comprobables, etcétera. Entonces,
La historia es el estudio, el análisis del acontecer, de los hechos que ya pasaron, así como el registro de lo que va, el registro presente para futuras generaciones. Un historiador se puede decir que es un científico social porque trata de investigar, analizar, trata de describir, de construir y describir justamente las historias, justamente lo que está ocurriendo de manera objetiva. Entonces, la historia, las cosas pasan, alguien las analiza, las investiga, las reconstruye, las describe, las escribe, y eso forma parte de la historia. Cuando un investigador de verdad lo hace, cuando lo hace un científico social, cuando no es nada más contar la historia de por qué mi novia me dejó y de una forma sesgada, cuando es tratar de ser objetivos en los acontecimientos reales con evidencia, ahí sí estamos hablando de que estamos haciendo ciencia, ¿ok? Cuando das esa evidencia de que no es una opinión lo que yo estoy dando, de que es un hecho y de que es un acontecimiento real, fehaciente, ahí estamos haciendo ciencia. Ciencia desde una interpretación, ¿ok? Estamos haciendo historia y estamos escribiendo la historia desde una interpretación científica, explicándola con conceptos teóricos, explicándola con evidencias, con hechos, etcétera. Básicamente esa es la historia y ese es el sentido de la historia. Entonces, ¿y de qué nos sirve? Ya lo que siempre hemos platicado, lo que siempre se ha dicho en las clases de historia, de no repetir tus errores, de tratar de cambiar el curso, de tratar de, ¿cómo se llama? Pues sí, de mejorar las condiciones que tenemos, la historia, los antecedentes que tenemos nos sirve para tomar decisiones, etcétera. ¿Ok? Una llamada de número privado. No nos interesan números privados ahorita. ¿Qué pasó? ¿Ustedes escucharon esto de la porra? ¿Qué rayos pasa? Ah, caray. Perdónenme la vida. Escuché la porra de la prepa. No sé qué pasó. X. Fantasmas. ¡Ah! Me hackearon. Ah, hijo. Bueno, ya, perdón. Entonces continuamos. Entonces, ya los extraño, claro que sí. Entonces, esta construcción, esta descripción que se hace con un método científico del acontecimiento y de los aconteceres es lo que hace la historia como ciencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos aplicando un método. Y eso, de ahí surge una narración y una interpretación para que nos sea de utilidad, ¿ok? Bueno, para no quitar mucho tiempo porque ya son 2:20 y según yo no me iba a tardar nada. Luego, consejo de vida. De verdad, yo no soy una persona con una memoria privilegiada y vean que me gusta mucho la historia, ¿cómo se llama? Pero pues la verdad es que no soy el tipo o el dude con la memoria más privilegiada, insisto, ni mucho menos. Y afortunadamente no me ha ido mal en los exámenes que he hecho de historia y cosas por el estilo. ¿A qué se lo atribuyo? A aprenderme más o menos esto, a seguir cierta lógica, aunque no lo creamos y aunque diría Mario, es que la historia se presta a interpretaciones y depende de quién y es diferente a las ciencias matemáticas que son más exactas y que por medio de ciertos procedimientos puedo comprobar si mi resto, si mi suma está correctamente hecha. Con historia, ¿cómo lo compruebo si no es más que con mi memoria? Sí, en efecto, no hay otra cosa más allá. Pero con ciertas clavecitas yo siento que podemos tomar cierta, ¿cómo se llama? Cierto orden, cierta lógica de qué pasó primero, imaginarnos ciertas imágenes para entender mejor las cosas. Entonces, la forma más fácil, más sencilla que yo he encontrado y que está estipulada para entender un poquito mejor cómo funciona nuestra historia, con este cuento siempre los voy a fastidiar. Cualquier materia, cualquier área del conocimiento, cualquier área de estudio que tenemos, tiene infinidad de datos e infinidad de cosas que puede estudiar y que puede analizar. Imagínense si estudiamos la historia, lo que ya pasó, cuántos miles de millones de años no tiene la historia de nuestro planeta. ¿Hay una rama de la historia que lo pueda analizar? Claro que sí. Ahora imagínense el mundo de información que tenemos respecto a la historia.
La historia de la humanidad, la historia de ciertos países, la historia de ciertos lugares, las historias personales de algunas personas. Puta. ¿Y qué les he dicho? Cuando tenemos un mundo de cosas, ¿qué hay que hacer? Cuando tenemos un mundo de cosas, ¿qué hay que hacer? Díganme, ustedes díganme. ¿Qué se hace cuando tienes un mundo de cosas? De temas, de ideas. ¿Qué hacemos? ¿La qué? Tengo un desorden, tengo un desastre. Jerarquizar, excelente. Cuando tenemos un mundo de cosas, empezamos a clasificar, empezamos a ordenar. ¿Ok? En historia, ¿qué es lo más fácil? De lo que pasó antes a lo que va pasando más recientemente, ¿no? Su jerarquía es muy fácil. Lo que pasó antes, lo que pasó después. Ahora bien, el principal, quien tomó conmigo clases de introducción a ciencias sociales, les enseñé esta parte y quiero que se acuerden bien. ¿Qué es lo que marca el inicio del registro de lo que podemos llamar la historia y qué está antes de lo que conocemos o lo que llamamos historia? La prehistoria, antes de la historia. Muy bien, Mario. Y grábenselo bien, de verdad, ese es un punto. ¿Por qué la escritura es un parteaguas o es un símbolo o es la forma en que dividimos la prehistoria de la historia? Las cosas que pasaron antes de la historia. Vean qué bonito es la prehistoria. Las cosas que pasaron antes de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué la escritura es el parteaguas, es la marca? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué creen? Eso es por lógica, por eso les digo. No hay que ser súper sabios ni recordarse todos, pero ¿por qué creen? Porque ya había algún registro de lo que se estaba haciendo más exacto. Excel, excelente. Entonces, ¿cómo se llama? Justamente la escritura da pauta para dejar registros. Yo les acabo de decir en el significado de historia, un elemento importante de la historia es el registro que dejamos para futuras generaciones. A partir de la invención o la creación de la escritura, ya se tiene un registro más preciso o mínimo se tiene una noción de la historia. Antes de eso, nos ayudamos de otro tipo de fuentes, de ¿cómo se llama? De pruebas químicas del carbono 14, ¿cómo se llaman estas cosas? Los trilobitos, ¿cómo se llaman? Los fósiles, de huesos, de cosas por el estilo. No sé si me alcanzo a explicar. Ok, entonces, partiendo de esa idea, partiendo de lo que es la prehistoria y la historia, partiendo de la invención de la escritura, me quedo con esta parte. La verdad es que no les van a preguntar aquí en Historia Universal ni en Historia de México, no les van a preguntar cosas de la prehistoria, de los dinosaurios. No, todo va a empezar a partir de la invención de la escritura. Y es más, ni siquiera les van a preguntar casi cosas de la edad antigua. Revisando el temario, van a empezar y miren, se los ponen bien fáciles. No parten de la edad antigua ni de la edad media. Bueno, al final de la edad media, casi con el inicio de la edad moderna. Ok, a partir de aquí vamos a empezar a estudiar historia universal. Historia de México es otro cuento. Historia de México vamos a empezar, sí, con la edad antigua. Si bien revisamos normalmente, y esto es interesante también, en la edad antigua lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Roma, Jesucristo y todo eso, ¿qué pasaba entonces en esos momentos en México? Y ahora sí, partiendo de esto y que se aprendan bien más o menos cómo se dividen las edades, edad antigua, que son los griegos, los romanos, desde la invención de la escritura hasta el año 476 aproximadamente, que fue la caída del Imperio Romano, primera edad, edad antigua. Segunda edad, la edad media, ya se ven castillitos, caballeros, dragones, no es cierto, los dragones no existieron, aguas. Este, pero los caballeros, todo este tipo de cuestiones, la iglesia, el poder, los reyes, el absolutismo, la Santa Inquisición, todas estas cosas aquí pasaron en la Edad Media. Así, insisto, así es como yo me guío. O sea, me acuerdo, la Edad Media con qué tiene que ver. Y voy relacionando, ¿no? El tránsito entre Edad Media y Edad Moderna, aquí es donde van a empezar ustedes a estudiar las revoluciones burguesas, el despotismo ilustrado, aquí es donde va a empezar el estudio que ustedes van a hacer en esta transición, en cuando cambiamos de la Edad Media a la Edad Moderna. Aquí aparece el Renacimiento, la Ilustración, el humanismo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso impactó en México también, ahorita lo vamos a ver, impactó o no impactó en México todo ese tipo de cuestiones. Y por último, también les van a pedir cosas acerca de la edad contemporánea.
¿Cuándo empieza la edad contemporánea? Este movimiento importantísimo, ¿no? La Revolución Francesa. Cuando no se acuerden bien de la Revolución Francesa, acuérdense, 789, 1789. Yo por eso siempre me acuerdo de la Revolución Francesa. ¿Cuándo ocurrió? 789. Es curioso esta fecha porque son números consecutivos, ¿no? 789, 1789, la Revolución Francesa. Igual, la marca del fin del absolutismo, por así decirlo, o la ruptura ya como tal del absolutismo y el origen de los estados-nación, el origen del Estado moderno como conocemos, ¿no? Que ha tomado muchísimos años para consolidarlo, pero ahí está. Y en la edad contemporánea, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Y vamos a llegar hasta la época actual. ¿Ok? Este es básicamente el mismo, la misma, ¿cómo se llama? La misma división, pero esta periodización, sí, de la historia es lo interesante. ¿Sale? Bueno, chicos, entonces, ahora sí le cedo la palabra a María Fernanda, que nos hizo que nos ayudó a desarrollar un poquito de los temas de historia de México, que le quedó muy bueno. Vean qué presentación tan más bonita nos ayudó a hacer, y pues que ella dé el honor a platicarnos un poquito de lo que entendió, de lo que estudió, de lo que vio, y si alguien tiene Assassin's Creed. Quien ya jugó Assassin's Creed ya pasó Historia Universal, probablemente sí. ¿Cómo se llama? Bueno, Fer, adelante. Si tienen dudas, las van apuntando. Mejor no interrumpamos a Fer. Y ya cuando termine, ya vamos viendo las dudas, las preguntas, todo ese tipo de cuestiones. ¿Sale? Yo apago mi micrófono y me vas diciendo cuándo cambie la presentación y yo la voy cambiando. Gracias, profe. Bueno, espero me puedan lograr entender. Y como dice el profe, si tienen alguna duda, vayan apuntando, no importa que yo siga hablando y al final, pues, entre los dos podemos resolverles la duda. Historia universal se inicia con, pues, las civilizaciones, cómo se organizaban, etcétera. Primero vamos a ver la Nueva España y posteriormente el movimiento de independencia. Ok, tema 1, la Nueva España. Esos son los subtemas que vamos a tocar y los cuales también vienen en la guía. Y bueno, como primer punto se tienen que tocar los antecedentes para entender un poquito más el contexto, pues, de las civilizaciones, entre otras cosas, ¿no? Y como primer punto, pues, hay que definir qué es Mesoamérica. Mesoamérica es el área donde se establecieron o donde se concentraron las civilizaciones antiguas indígenas, en este caso del centro y sur del actual territorio mexicano. En el ámbito histórico destaca la presencia de los olmecas, que como bien sabemos es la cultura madre, la primera cultura, entre otras civilizaciones ya con más desarrollo arquitectónico, agrícola. Surge la escritura, el calendario tanto solar, basado en la astronomía, y la estructura política teocrática, es decir, creían en varios dioses, culto a elementos naturales como el sol, la lluvia, el viento, el maíz, que también era, pues, algo importante dentro de las primeras civilizaciones. Y es de considerar que fue un área autónoma, es decir, no tenía contacto con otras civilizaciones externas, o sea, eran ellas y ellas, pues, tenían sus propios métodos. Pero a raíz de la conquista se originó, pues, el encuentro entre estos pueblos y, pues, el intercambio, pues, ahora sí que cultural. Siguiente. Para estudiar mejor las civilizaciones hay que tomar en cuenta que se dividían en dos zonas, o bueno, dos zonas más importantes. La primera es Aridoamérica, que son estados del norte,
donde había hombres agrícolas y semiagricultores, o sea, todavía no estaban como que muy centrados en esto de la agricultura, la escritura, etcétera, eran como más rústicos. Y Mesoamérica, que es del centro y sur de México, y se desarrollaron pues las civilizaciones con las características más comunes o las que más conocemos, que son pues ciudades urbanizadas, su basamiento piramidal, con orientación astronómica, conocimientos pues altos en matemáticas y astronomía. Se empleó el uso del cero gracias a los mayas y tenían una escritura jeroglífica y fonética, pero eso ya es un poquito más adelante. Ok, para un mejor estudio de pues las etapas de cada civilización se dividen en horizontes, que son delimitaciones espaciotemporales entre cada, pues sí, entre cada suceso que marcó como un fin o un antes y después entre cada civilización. Se pueden establecer a grandes rasgos dos edades históricas, que son la prehistoria, como bien decía el maestro, y la civilización, que es donde entran estos 4 horizontes. El primer horizonte es de 2500 a.C. a 500 a.C. En esta etapa se van formando las civilizaciones con una gran influencia olmeca. Se da en la región del Golfo de México, específicamente en Veracruz y Tabasco, y la primera civilización es la olmeca, como cultura madre. Tenían una política teocrática y sacerdotal, es decir, pues, así que los sacerdotes eran los que tenían todo el conocimiento. Tenían el culto al jaguar y al viento, y tenían, pues, una arquitectura de reconocer, son las cabezas colosales en La Venta, San Lorenzo y los Tres Zapotes. El siguiente horizonte es el clásico, que es entre 200 antes de Cristo y 900 después de Cristo. Es el esplendor de la civilización, donde empiezan a haber como que más cambios, y se da en la región del Altiplano Central, es decir, el Valle de México. La civilización que más destaca aquí es la teotihuacana. Teotihuacán es un modelo urbanístico basado en la orientación astronómica, y pues es como, ¿cómo lo puedo decir? Como el punto como de referencia. O sea, si te piden como qué destacó pues a este periodo o este horizonte, pues Teotihuacán como tal. Surgen las pirámides del Sol y la Luna y de Quetzalcóatl, el juego de pelota, zonas residenciales establecidas en barrios, tenían una teocracia sacerdotal y el culto a Quetzalcóatl y a Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Otra zona o región es el suroeste de Mesoamérica, donde está Chiapas, Campeche, Tabasco, Guatemala y Honduras. Aquí es donde está la civilización maya, que perdura durante el posclásico y el horizonte histórico. Aquí es donde surge el sistema de rosa para fertilizar la tierra, el calendario con más exactitud que los anteriores, el sistema aritmético vigesimal y, como ya les había dicho, la invención del cero. También se inventa el papel amate, que era muy utilizado para los códices. Tienen un sistema teocrático y igual le rinden culto a Quetzalcóatl, o mejor conocido como Kukulcán. Aquí le cambian el nombre. Otra zona es el Valle de Oaxaca, donde están los zapotecas. Tienen una gran influencia olmeca, un calendario solar y lunar basado en estaciones, y un sistema de escritura fonético y silábico. Es decir, aquí ya no solamente era escrito, sino también hablado, con una mejor, pues, así que podría llegarse a decir que pronunciación. La siguiente zona es Yohualica, y aquí están los huastecos,
con una arquitectura de menor proporción a la teotihuacana, pero pues al final de cuentas tenían gran influencia, así que eran casi semejantes, pero más pequeñas. Rinden culto a la diosa madre y es donde inicia la cerámica, bueno, hacer cosas con cerámica. El siguiente horizonte es el posclásico, que va de 900 a 1300. Aquí está la presencia de grupos chichimecas y es donde están las invasiones, conflictos bélicos y sociales. La región es Altiplano Central, el actual estado de Hidalgo, y la civilización es la tolteca. Aquí es donde se fusiona el náhuatl y el chichimeca, y son grandes rivales de Teotihuacán. Tienen una teocracia militar, una arquitectura pues igual con influencia teotihuacana, y son de gran importancia los atlantes o esculturas que idealizan al guerrero. La última región es norte de Veracruz, donde está la civilización huasteca totonaca, y nada más aquí se destaca la alfarería, la cerámica, la escritura en piedra y un gran desarrollo urbanístico. Bueno, la zona Pacífico Sur es Guerrero y Oaxaca, la cultura es la mixteca y era un pueblo emparentado con los zapotecas. Tienen un gran dominio de la alfarería y la metalurgia, como es oro, plata, cobre y perlas. Sigue la elaboración de códices con el papel amate y es donde surge un mito sobre el origen de la humanidad, que es el árbol de la vida. El último horizonte, y es donde inicia el descubrimiento y la colonización, es el horizonte histórico, que va de 1325 a 1521. Proliferan más los códices que se usan como documentos históricos. Llegan los españoles a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. Se da el descubrimiento y la conquista, y es célebre el vasallaje entre los señoríos tlaxcalteca y totonaca, que están al servicio de Hernán Cortés, más o menos por 1521. La región es Altiplano Central, la civilización México-Azteca, pues tienen origen chichimeca, y aquí es donde surge la triple alianza entre Teotihuacán, Texcoco y Tlacopan. Destaca el Templo Mayor, que pues es donde más adelante Moctezuma recibe a Hernán Cortés. La ciudad se dividía en barrios según el oficio o el estrato social dentro de la civilización. La agricultura, el comercio y la guerra eran unas actividades principales. Rendían culto a la muerte y sacrificios humanos como una tradición. La escritura azteca es ya más fonética y es donde se presagia el retorno de Quetzalcóatl como el fin del quinto sol. Esto es de destacar porque pues más adelante es como un arma en su contra, ya que pues sus ideales llamados, bueno, podríamos decirle que religiosos, los engañan y confunden a Hernán con Quetzalcóatl. Y pues eso es un punto importante para la conquista. Tienen rivalidades entre aztecas, tlaxcaltecas, mixtecas y purépechas. Y bueno, es donde Hernán es recibido por Moctezuma en 1519. Ok, a ver, nada más, excelente, nada más unos tips aquí. Y bueno, más que tips, cosas interesantes y que a mí me encantan de esta parte de la historia. Vean, ¿cuándo fue el descubrimiento de América aproximadamente? 1492, ¿no? ¿Cuándo surgió la primera civilización, o la civilización madre, la civilización olmeca? Ténganlo en cuenta, fue más o menos, o se calcula que inició en el 1500 antes de Cristo.
Vean cuántos años pasan entre la aparición de la primera, o los primeros vestigios de la cultura olmeca y el descubrimiento de América. Casi 3.000 años. Casi 3.000 años de desarrollos políticos, científicos, culturales, todo un desarrollo de una sociedad diversa, diferente, sin los estándares colonizadores y sin los estándares europeos que normalmente conocíamos. Es una cosa súper interesante cómo surgen. Y no nada más eso, cómo la naturaleza del ser humano nos lleva por cuestiones símiles y por cuestiones, sí, con ciertas similitudes. Lo que decía ahorita la compañera, cómo la carga religiosa era sumamente fundamental, vista de una forma un poco distinto, pero muy parecido, o podríamos equipararlo hasta cierta forma, hasta cierto punto, con las cuestiones ¿cómo se llama? Del absolutismo. ¿A qué me refiero? ¿Qué era lo que les daba el poder a los reyes en ese momento? Pues el poder divino, ¿no? ¿Y qué era lo que le daba legitimidad a los gobernantes en la antigua, en las culturas prehispánicas? Pues también un poder divino, ¿no? Cómo es curioso que el ser humano siempre busca esa parte. Pero bueno, nada más ahí, insisto, chequen esa parte, eso es bien interesante. Insisto, cómo llegamos, cómo por el movimiento de la Tierra, igual, los seres humanos llegamos a más o menos las mismas conclusiones. Todos manejamos un calendario de aproximadamente 365 años, independientemente que también tuviéramos un calendario lunar o cosas por el estilo. Pero bueno, son cosas importantes, son cosas interesantes. Y entonces, nada más quiero que se den cuenta en ese sentido, de los distintos horizontes o las distintas etapas donde se divide el análisis de la historia de las culturas prehispánicas. Insisto, como son 2.500 a 500 años antes de Cristo, y más o menos lo que podríamos decir la edad antigua, el periodo clásico, qué pasaba mientras en Europa, mientras en Mesoamérica se estaban desarrollando las culturas, en el periodo posclásico, qué estaba viviéndose en Europa, y por último, qué derivó y qué orilló en la conformación de la sociedad mexicana actual, después de 1521, todo el periodo de la colonia, y cuándo termina, ¿no? Bueno, nada más aparte. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí, continúa, Fer. Ok, después de esto ya sigue el descubrimiento y la conquista. Ok, como antecedente, en 1503 se creó la Casa de Contratación de Sevilla. Esta casa es muy importante ya que se encargaba de regular asuntos coloniales en España y otorgar permisos para efectuar viajes, exploraciones y autorizaba si residías o no en la Nueva España. Regulaba el comercio y la navegación en América. Aquí Cuba fue un punto de partida de las 3 primeras expediciones hacia el continente, organizadas por Diego Velázquez. La primera fue en 1517, bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba, un sitio importante que exploró la isla Mujeres. La siguiente fue un año después, bajo Juan de Grijalva, y aquí los sitios que se exploraron fue Cozumel, San Juan de Ulúa y ríos de Usumacinta y Grijalva. La última se dio un año después, bajo Hernán Cortés, y aquí se exploró Cozumel, Tabasco y San Juan de Ulúa. A inicios de 1500... Perdón, nada más una cosita más, perdónenme. Ya saben, yo siempre metí la cuchara. Está esta página que se los voy a dejar aquí ¿cómo se llama? En el chat. Es un atlas histórico de México. Aguas, no se puede abrir ni en Google Chrome ni en Firefox. Nada más se puede abrir en, ¿cómo se llama? En Internet Explorer, porque ocupa Flash. O si no, trátenlo de descargar, también en sus computadoras. Nada más que es lo que voy. ¿Cómo se llama? Está padre porque de lo que está hablando su compañera ahorita, por ejemplo, de las primeras rutas de exploración de Colón, y aquí se ve muy claramente cuáles fueron, por ejemplo, la primera ruta, su segundo viaje, o sea, y creo que es más fácil de entender, por ejemplo, o por así decirlo,
cuáles son las rutas, ¿no? Y respecto a lo que decía de las distintas rutas para llegar, aquí está la de Juan de Grijalva, justo las que está comentando su compañera son estas. ¿Ok? Estas son las rutas. Y por último, la de Hernán Cortés. Recuerden, y esto es bien importante, ¿cuándo llegó Hernán Cortés a México como tal? De entre 1518 y 1519. Y más o menos cuál fue la ruta que fue siguiendo. ¿Ok? ¿Por dónde entró? ¿Por qué pudo aliarse con los pueblos que se pudo aliar? Etcétera. ¿Ok? Entonces, esa parte, insisto, está, ¿cómo se llama? Está bastante interesante y lo pueden checar aquí en la página que les acabo de dejar. Este, Bueno, aquí vienen las rutas ya terrestres, no nada más la ruta marítima, también la ruta terrestre. ¿Ok? Digo, ahí porque también vean los primeros capítulos de la serie Hernán. La verdad, no la he visto, pero bueno. Son cosas que sí ayudan y yo creo que sí están interesantes. Pero bueno, perdón, nada más era eso para aclarar esa parte. Ok. Ahora se van a hablar grandes rasgos o cosas que tienen que ver con Hernán Cortés. Esto en 1519, que es cuando se organizó el viaje de exploración. Aquí destaca Centla, que es donde Cortés por primera vez derrotó a los nativos del lugar y recibió entre a sus prisioneros a la Malinche, quien después actuó como traductora entre españoles y emisarios de Moctezuma. Aquí es donde entra la parte que yo les comentaba, que Moctezuma tenía una religiosidad que pesaba más sobre él que pues el ejército azteca que tenía. Aquí es donde entra como factor a favor de Cortés y la conquista, que confundieran a Hernán con Quetzalcóatl como, como su retorno para darle fin al quinto sol, que era como una profecía que ellos tenían. Bueno, Hernán Cortés fundó la villa de la Veracruz, el primer ayuntamiento en México, que fue para continuar su expedición hacia el Valle de México. Posterior a esto, redactó su primera carta de relación al emperador Carlos I, o mejor conocido como Carlos V, para justificar su proceder y persuadirlo más que nada de que iba a seguir con su viaje de exploración. Los regalos que le ofrecían a Cortés, por lo mismo de que lo consideraban como un dios, incrementaron su interés por Tenochtitlán, y fue cuando Moctezuma recibió a los españoles en el sitio de Xoloc o calzada de Tlalpan. Pero la sumisión de este Tlatoani, o pues sí, el más alto, se explica bajo la creencia de, pues, del cumplimiento profético, ¿no? Que era la caída del quinto sol. Aún así, pues, fue matado por los hombres de Cortés. Es entonces cuando Diego de Velázquez envió a Pánfilo de Narváez para capturar a Cortés. Y mientras Cortés combatía con Narváez, dejó al mando a Pedro de Alvarado. El siguiente. Okay. Pedro de Alvarado masacró a cientos de mexicas aproximadamente en 1520. Por ello, los españoles huyeron al palacio de Axayacat tras la matanza del Templo Mayor. Después de que Cortés derrotó a Pánfilo de Narváez, retornó a Tenochtitlán y pues obligó a Moctezuma a que disuadiera o de cierta forma hiciera que no los atacaran a los españoles. Al finalizar pues después de todo esto, los españoles lograron escapar, pero sufrieron muchas bajas. Esta derrota se conoce como la Noche Triste.
Cortés, con base a las alianzas que hizo con los adversarios de Tenochtitlan, incluyó el uso de barcos y poderosos cañones. También aquí un factor a favor fue la epidemia de la viruela, que pues por el gran contagio redujo el número de habitantes y así pues no hubo mayor problema a la hora de conquista. En 1521, Cuauhtémoc, después de la derrota total de Tenochtitlan, se le da el fin al quinto sol. Después de esto, la ocupación en Mesoamérica fue pues compleja y presentó distintas épocas que se dividen en 3 etapas. La primera se da entre 1521 y 1524, donde se somete el área central a los señoríos y pues los mexicas aceptan de forma pacífica el dominio español. La segunda fue entre 1524 y 1549, cuando se consolida la dominación de Veracruz, Chiapas, Yucatán y Michoacán. Se inicia la conquista de la Nueva Galicia y las exploraciones hacia el norte de este mismo continente. La tercera etapa es entre 1550 y 1600, donde se conquistó la región de Aridoamérica y se dio el sometimiento de chichimecas. Aquí la colonización fue lenta y prolongada, que se da hasta 2 siglos después de esta fecha. Durante la conquista de América hubo, pues, cronistas que relatan estos hechos y dejan por escrito testimonios, entre ellos Hernán Cortés, con las cartas de relación que fueron las que le envió a Carlos, Bernal Díaz, con la real y verdadera historia de la conquista de Nueva España, entre otros. Pero bueno, esto es como una información extra, ya que pues no es tan importante, por así decirlo, solo se toma en cuenta las cartas de relación. Siguiente. Ahora va la organización política que se tenía en la Nueva España. Los primeros españoles que se establecieron en México quedaron bajo la autoridad de Hernán Cortés, quien sugiere a Carlos V en las cartas de relación, que era el documento que les mencionaba antes, la denominación de Nueva España. O sea, Hernán Cortés es quien le da el nombre de Nueva España. Pero por las ambiciones que este tenía, se causó una pésima administración colonial con muchos abusos. En 1527 se estableció la primera audiencia para gobernar a la Nueva España, que sustituye totalmente a Cortés, y su función era imponer la autoridad de la corona sobre los abusos de los conquistadores. Sin embargo, comete los mismos errores, por lo que Carlos V termina de fundar el virreinato, en donde participó Vasco de Quiroga, quien gobernó mientras se consolidaba el régimen virreinal. Y ya en 1535 se funda el virreinato de la Nueva España y se nombra como primer virrey a Antonio de Mendoza, con los cargos de gobernador general, capitán general, presidente de la audiencia y pues más que nada portador de las órdenes que da el rey. Aquí también hay 4 instituciones muy importantes en España, que es el Real Consejo de Indias, donde Carlos V lo establece en 1524 para administrar las colonias, supervisa lo que hace la Real Hacienda y otros consulados de comercio, y incluso actuaba en la Inquisición o el Santo Oficio.
ratifica el nombramiento de cada virrey y de otros funcionarios. La Real Audiencia es un consejo integrado para asesorar más que nada al virrey y es un órgano de justicia en la Nueva España. La Casa de Contratación de Sevilla, como ya había mencionado, otorga permisos de expediciones y regula el comercio con las demás colonias de la metrópoli. Y por último están las capitanías generales, que son territorios lejanos a la periferia administrativa o lejanos a la administración que se tenía. La gobernaba una autoridad militar local y eran territorios prácticamente autónomos del virrey. En el vasto y complejo gobierno virreinal se incorporan caciques indígenas, cuya autoridad era respetada, pero después de esto surge en la Nueva España el municipio, que es una estructura local y administrativa. Por favor. Bueno, ese es un mapa de apoyo por si no me entendieron muy bien, donde se resume básicamente todo lo que les expliqué. Es el rey de España y bajo, sí, si vamos por orden jerárquico, sigue la Casa de Contratación de Sevilla y el Real y Supremo Consejo de Indias, que era bajo las órdenes del rey. Después está el gobierno de la Nueva España, donde está Hernán Cortés, que es el capitán y quien lideraba la Nueva España. La primera audiencia, la segunda, que era destituir a Cortés, pero al final cometió los mismos errores. El virreinato, con gobernadores, cabildos, corregidores y sobre todo la iglesia, que también en estos momentos era como una gran influencia en la política, y el virrey. Ok. En cuanto a la estructura social y económica, el propósito del Imperio Español era consolidar su poder, tanto económico como político, y el descubrimiento de América, su conquista y su colonización proporcionaron grandes beneficios económicos. El mestizaje fue lento, complejo y sobre todo conflictivo, porque eran mezclas de aspectos sociales, lingüísticos y culturales entre indígenas, españoles y negros. Pero aún así tenían una gran influencia española debido a que se empleaba el castellano y la religión católica. La vida social en México estuvo sustentado por privilegios a unas cuantas personas y despojada de los derechos a otras cuantas, que es la llamada sociedad de castas. Su orden jerárquico era vertical. Primero tenemos a los peninsulares o españoles, que procedían de la madre patria, acaparaban la riqueza y principales cargos públicos, eran los españoles tal cual. Seguían los criollos, que eran los hijos de los españoles, nacidos en América. Estos fueron desplazados completamente por los peninsulares, o se podría decir que eran españoles puros, y las diferencias entre criollos y peninsulares fueron las más marcadas. Sigue el mestizo, que es la mezcla entre españoles e indígenas. Estos eran empleados menores, subordinados a la autoridad de los criollos y peninsulares, y ejercían actividades en el campo, minería y ejército. Posterior están los indígenas, que son los que sobreviven a la conquista. No tienen privilegios, no tienen libertad y están bajo la protección de la Real Corona, pero a pesar de esto eran muy explotados y maltratados. Estaban sujetos a la evangelización. Y por último están los negros, que son los procedentes de África, con el propósito de que sean esclavos. Están peor que los indígenas, no tienen ningún derecho ni esperanza a tener algún estrato social o algún nivel. Realizaban trabajos forzados con una
gran resistencia física y soportaron todo el peso de la injusticia y de los prejuicios. Además, este sistema inequitativo y de distribución, tanto de poder como de riqueza, hace que surja la encomienda, el encomendero, el quinto real y el diezmo. Siguiente, por favor. Profe, ¿le puede cambiar a la diapositiva, por favor? ¿No va esa de las reformas borbónicas? ¿O vamos aquí? Es que a ver, me quedé en lo de la encomienda. ¿Qué no fue lo único que dijiste? La encomienda y el encomendero, toda esa parte. Y de ahí seguían las reformas borbónicas. Profe, ¿O dónde vamos? Ah, ¿me escucho? ¿Me escucho? ¿Me ven? Ya me perdí. Hola, hola. Sí, hola. ¿Con qué? A ver, entonces, sí se escucha. A ver, entonces, María Fernanda, ¿dónde nos quedamos? Yo ya me perdí. Según yo, nos quedamos en las reformas borbónicas. Según yo. ¿No? O ya me la rifo yo de aquí. profe, Te escucho, María Fernanda. Dime, Mafer. Mm, ¿Se escucha, no? Oye, ¿me la sigo? Yo tengo un mini texto sobre eso. Bueno, nos la seguimos, chicos. Entonces, Mafer me la voy a seguir yo. Entonces, aquí en Reformas Borbónicas. Va. Se fue. Sí, no sé qué pasó. Bueno, nos la seguimos para no estar aquí, para no perdernos mucho. Iba muy bien, iba excelentemente bien. Antes de yo continuar, ya saben, yo siempre con mis consejos. CSH académico, creo que aquí sí está así súper ordenadito toda la parte de historia. ¿Cómo se llama? Aquí está la parte de historia de México. Bueno, por si no han entrado, entren. Esta es la página principal de CSH académico. Así empiezan, así entran a CCH académico. Ok, ahorita mi computadora está lenta porque estoy con la presentación, con la videollamada y con todo esto. Pero bueno, se van a la parte de alumno, objetos de aprendizaje. Entre esta y objetos.unam.mx creo que son la cosa más maravillosa del mundo para estudiar. Bueno, y entonces aquí viene dividida por asignaturas: matemáticas, histórico-social, talleres experimentales e idiomas. La que nos va a interesar ahorita, por ejemplo, es la de historia. Y aquí viene historia. ¿Historia para qué? Viene historia universal e historia de México. Historia universal moderna y contemporánea 1, historia moderna y universal moderna y contemporánea 2, e historia de México. Y en la de historia de México ya pasamos por las áreas culturales, lo que vimos ahorita, lo de Mesoamérica, cultura mexicana, conquista de México, virreinato novohispano, economía novohispana, que es justamente lo que estamos viendo. ¿Ok?
Y a ver, y me quedo, y sigo donde se quedó su compañera. Les digo, insisto, estuvo excelente, me pareció muy bien, muy concreto, muy sencillo. Nos platicó ya, bien que mal, la cuestión de la organización. Ahorita ya conviene ver videos, solo leer si se tiene alguna duda. También, bueno, eso sí, la verdad es que los videos también son muy sencillos. Pero bueno, esta es de las principales relaciones que vamos a tener entre historia de México e historia universal, por el tiempo. Eso sí, Clio, tienen razón. Insisto, ¿por qué? Las reformas borbónicas surgen de ah, unas batallas que tuvieron entre España y Francia, ¿ok? El reino Borbón es un reino de corte francés que controló y dominó un tiempo, ¿cómo se llama? Un tiempo España, por así decirlo. Entonces, lo que nos puso aquí la compañera, Carlos III, al tomar el trono. Profe, Mande, ¿qué pasó? Mafer, te escuchas muy poquito. ¿Qué pasó? Te escucho. ¿Le sigo o no le sigo? Manda mensajito, Mafer, o por Messenger si quieres, de Facebook. No te preocupes, tú tranquila, no pasa nada. Le sigo, le sigo, le sigo. Bueno, sí le sigo. Entonces, les decía, ok, no sé si seguirle. ya le sigo yo si quieres, no te preocupes, porque como que se cortaba, no sé. Le sigo, le sigo, le sigo, ¿vale? Ella de aquí ya me la rifo yo hasta el final, no te preocupes. Les decía, entonces, estamos en un momento, ya estamos llegando a años que en Europa estaba difundiéndose más las ideas del liberalismo, la ilustración, el humanismo, etcétera, todo este tipo de Profe, cuestiones. Mande, mande, ¿qué pasó, Mafer? no lo Dime. escucho. Ah, qué raro. Los demás sí me escuchan, ¿no? Ok, me sigo. Entonces, racionalismo solo nos ilusiona. No voy a entrar a esas discusiones filosóficas ahorita. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que en esos tiempos, en esas etapas, las monarquías europeas estaban en constante disputa y estaban en constantes discusiones por quién tenía más territorio, por quién tenía más Si poder, quiere etcétera. le sigo, pero en verdad no lo escucho. Eh, Vale. Ahí a Mafer se le fue el audio. Pero bueno, sigamos. Entonces les decía, estos conflictos y estos problemas que se empezaron a dar entre las distintas coronas y entre los distintos reinos que existían en Europa fueron debilitando gran parte de las, ¿cómo se llama? De los reinos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? España, si tenía a la mano toda la cuestión de sus virreinatos y tenía a la mano la cuestión de la Nueva España, pues podía o tenía la capacidad de pedirles y exigirles más cosas, ¿no? Y fue una discusión ahí medio extraña entre quiero ser moderno y quiero ser liberal y quiero adoptar estas posturas, ¿cómo se llama? Estas posturas del humanismo, de la ilustración, etcétera, pero también mi corona está débil, entonces fue algo complejo, ¿no? Entonces, al subir Carlos III al trono, inició medidas enfocadas a europeizar a España, reorganizó el comercio, la industria, el ejército y la marina. En materia de administración, organizó un nuevo Consejo de Indias, el que ya estaba lo reorganizó,
Puso fin a la Casa de Contratación de Sevilla. Igual las organizaciones que ya estaban estipuladas anteriormente, empezó a modificarlas y empezó a cambiarlas. Otorgó cargos administrativos a la burguesía y creó el sistema de intendencias para restar poder a los virreyes. ¿Ok? Definitivamente Carlos III, en su afán de hacer más moderna su forma de gobierno, por así decirlo, empezó a delimitar o empezó a modificar la estructura la estructura política, social y económica de la Nueva España. En cuestión económica, como les decía, él necesitaba más recursos para sortear las guerras y las batallas que estaba teniendo. Espérenme. Entonces, ¿qué otro tipo de cuestiones realizó? Creó monopolios reales. O sea, ¿qué significa monopolios reales? Que solamente la corona podía explotar cierto tipo de recursos. Acabó con los monopolios de Cádiz, Sevilla y Nueva España. O sea, solamente la corona lo podía hacer. Creó el Banco de Avíos e importar maquinaria. En cuestión de la iglesia, el clero contribuye a los gastos públicos, despojó a la iglesia de algunos bienes y la empezó a limitar en cuestiones políticas. Entonces, por eso les digo que fue un tanto extraño las medidas o las políticas borbónicas. Ya me voy a comer. Sí, adelante, 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 adelante. No se preocupen, aquí nos quedamos los que seguimos. 3:15, a las 3:30 nos vamos. Entonces, les digo, estas políticas borbónicas o estas reformas borbónicas, lo que hicieron fue, ¿cómo se llama? Fueron muy extrañas en el sentido de, trataba de modernizar España, trató de hacer cambios en la Nueva España, pero lo que acabó haciendo, o el resultado de estas reformas, fue creando más inconformidades dentro de la propia Nueva España. ¿Por qué? Por el incremento de los impuestos, por la pérdida de poder en algunos sectores, como lo es el clero, como lo son los virreyes, y todo empezó a ser un poquito más complejo. ¿Ok? En 1804 heredó la corona Carlos IV, quien mantuvo a la monarquía sobre la iglesia, impuso al clero la obligación de otorgar préstamos y sostener las tropas españolas. Por lo tanto, el descontento a reyes españoles fue una consecuencia de las reformas borbónicas y motivaron la emancipación de las colonias americanas, incluso la lucha por la independencia en 1810. Entonces, no sé si me explico, cómo estas reformas borbónicas lo que ocasionaron fue inconformidades al interior de la Nueva España. Por lo tanto, los actores políticos, sociales y económicos de esta Nueva España empezaron a impulsar justamente el movimiento de independencia después de 300 años de dominio español, y también tomando en consideración que España estaba teniendo problemas como tal en Europa, estaba teniendo problemas difíciles. Y lo vamos a ver y lo vamos a revisar un poquito más adelante, cuando veamos Historia Universal, cuando veamos la Revolución Francesa. Vean que estamos más o menos por las fechas. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? 1789, entonces fue unos 20, 30 años antes de la independencia de México. Entonces, justamente, otra de las consecuencias de la Revolución Francesa fueron los movimientos de emancipación de toda Hispanoamérica, ¿no? Solamente para ubicar que los problemas y el contexto por el cual estaba atravesando España en esos momentos. ¿De acuerdo? Continuemos hasta donde llegué. Artes, ciencias y cultura en la Nueva España. Es la última parte de esta parte. ¿Qué fue algo de los exacto? El arte barroco, excelente, muy bien. El arte, el arte religioso, el arte sacro, justamente. El llamado arte sacro también es una consecuencia o es una de las derivaciones de la conquista española y del periodo de la Nueva España. Las catedrales, los edificios,
el mover las pirámides, el destrozar los antiguos símbolos, prehispánicos y convertirlos en símbolos católicos, por así decirlo. Todas estas iglesias que se conservaron, que se crearon, son gracias o son una consecuencia de este movimiento. México virreinal fue rico en diversos estilos arquitectónicos como el romántico, gótico, isabelino, renacentista o barroco. Aquí en México se descargaron muchas de estas corrientes. Ejemplo, Manuel de Tolsá, como la fachada de la Catedral Metropolitana y su cúpula. En el siglo XV la imprenta llegó a América y en las universidades y colegios se implantó la escritura fonética occidental. Ya, o sea, ya de lleno dejamos ¿cómo se llama? Los antiguos dialectos prehispánicos y se empezó a tomar el castellano con mayor formalidad. En 1551 se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, que es como el antecedente a la UNAM, por así decirlo. Daba teología, derecho civil y canónico, medicina y artes. Los franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos, recuerden que todos estos franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos son diferentes misiones, Sor Juana y Góngora, muy bien, son diferentes misiones que vinieron de España para tratar de evangelizar aquí en el país a sus diferentes formas y maneras de ver, y así como son diferentes ideologías dentro de la propia iglesia o dentro de la propia corriente católica, tienen sus particularidades y sus formas de ver la vida, ¿no? Entonces, esas particularidades también impregnaron o también tuvieron referencia o también tuvieron influencia en la forma en cómo se manifestaban en sus, ¿cómo se llama? En sus conventos, en sus iglesias, etcétera. Los jesuitas fueron difusores principalmente de la cultura y del humanismo. Les correspondió introducir la enciclopedia en América. ¿Ok? España aportó el telescopio, la brújula y el sistema de pesas y medidas occidental. ¿Por qué medimos las cosas en kilos, en gramos, metros, centímetros? Eso no es más que una tradición española, por ejemplo, que es el método más conocido. Pero ¿por qué no somos como los estadounidenses que manejamos libras, etcétera, ¿no? Porque ese es un sistema inglés, un sistema anglo, un sistema totalmente diferente. Algunos de los principales expositores de la literatura son Bernardo de Balbuena, Sor Juana Inés de la Cruz, súper conocidísima, Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora, Francisco Javier Alegre, Francisco Javier Clavijero, en teatro Agustín de Betancourt, Juan Ruiz de Alarcón, que se repite en cuestiones literarias y en cuestiones de teatro, y de estilos heredados de España, renacentista, herreriano y plateresco. También, bueno, algunas cuestiones, recordemos que México y la Nueva España fue gran productor de oro, ¿cómo se llama?, de plata, y se empezaron a hacer trabajos de ese tipo aquí, y se empezaron a completar con trabajos o con influencia española. Después de eso, después de que esto pasa, vayan al Museo del Virreinato de San Tepoztlán o hagan visitas virtuales. Sí, la verdad es que es muy interesante verlo de forma material, verlo de forma tan evidente en alguna iglesia, en algún museo, en alguna cosa por el estilo. Es muy interesante. Donde también encuentran mucho arte sacro es en el antiguo colegio de San Ildefonso, en la escuela de San Carlos, cosas por el estilo. Es muy padre, es muy interesante ver eso. ¿Sale? Y bueno, hasta ahí terminamos con la primera sección, por así decirlo, que es toda la cuestión de las culturas prehispánicas y Nueva España. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional que quieran dar? Yo ya les recomendé estas dos cosas, chequen el Atlas Histórico de México, por favor, y chequen también la página de CCH Académico, por favor. En objetos.unam.mx no recuerdo si hay algo de historia, digo, para que también lo puedan checar. Ahí sí, a ver, vamos a ver si hay algo de historia. Historia, a ver si hay historia de México. No, inicios del siglo XX nada más. Y supongo que esto es en términos universales, no es en términos, ¿cómo se llama?, de México. Bueno, no importa. Continuemos. Y yo creo que hasta hoy vamos a llegar hasta este tema 2, el movimiento de independencia de la Nueva España. Entonces,
como terminamos en el apartado anterior, las reformas borbónicas originaron gran descontento en los principales actores políticos y sociales en la Nueva España. Eso impulsó, o esa es una de las principales causas y antecedentes de la, ¿cómo se llama? De la independencia de México. Otro antecedente u otra cuestión de importancia, fue el descontento de sectores populares por injusticias, la esclavitud y la encomienda, el nacionalismo de los criollos, que se discutían entre de dónde somos, españoles o novoespañoles, ¿no? La madurez ideológica y política para gobernarse a sí mismo. Insisto, las ideas del humanismo, de la ilustración, de la enciclopedia, como vimos que las mismas misiones jesuitas fueron introduciendo, el ver la independencia de Estados Unidos, el ver la Revolución Francesa, todos estos movimientos no orillaron, pero crearon las condiciones específicas y particulares para poder decir y para poder, ¿cómo se llama? Y para poder iniciar el movimiento de revolución, ¿no? Pero las causas, recuerden, podemos dividirlas en internas, la inconformidad de la gente, y las externas, el favorecimiento en intereses imperiales de España, la ilustración, las revoluciones burguesas, la economía industrializada de Europa y las reformas borbónicas. Esas son las causas externas. Antecedentes, los primeros levantamientos, el de Martín de Cortés de 1575. Bueno, así, para resumir esta parte, recuerden que a pesar de que estaba instaurado el poder en la Nueva España, de que se había definido los virreinatos y todo ese tipo de cuestiones, de todas maneras había pugnas internas y había intereses de por medio de varios españoles sobre controlar y tener poder en la Nueva España. Entonces, ellos mismos tenían inconvenientes y ellos mismos tenían algunos, pues sí, algunas pugnas que empezaron a dar pauta para el levantamiento de independencia. Causas externas, ya lo vimos, las ideas de la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las reformas borbónicas y la intervención napoleónica en España a partir de 1808. Eso también es fundamental cuando el hermano de, cuando colocaron al hermano de Napoleón Bonaparte como encargado de España, y aparte, y una vez estando Pepe Botello, exacto, recordemos que su gobierno fue muy criticado, decían que justamente el apodo de Pepe Botello porque decían que era bien borracho, que no sé qué. Entonces eso también debilitó en gran parte la fuerza y el poderío de España. No podía controlar sus problemas internos en España como tal, y tampoco podía controlar los problemas que estaba generando en la Nueva España. En cuestiones internas, es un poco evidente. El control absoluto de los peninsulares era una inconformidad, la explotación económica y social de América, que extrajeran, que saquearan tantas riquezas de aquí para llevárselas a España, los monopolios, lo que acabamos de decir, solamente la corona podía comercializar con ciertas cuestiones. Ese es uno de los problemas que tuvo Hidalgo, por ejemplo, el que no dejaban hacer su vinito y cosas por el estilo, el que no dejaban tener sus viñedos. Eso creaba inconformidades. La bancarrota de la economía colonial, en términos sociales, la desigualdad, la mala distribución de la riqueza, impuestos aplicados a las clases más bajas, la esclavitud y la encomienda, la marcada dilución de clases, la rivalidad entre criollos y peninsulares, el sentimiento nacionalista de los criollos, etcétera, que es un poquito de lo que ya mencionamos anteriormente. En causas políticas, el exceso control político-administrativo de España en sus colonias, la falta de libertades y la necesidad de un gobierno propio. Pues siempre es necesario, ¿no? Buscar la autonomía y buscar la emancipación. Nunca nos gusta y a nadie le gusta decir que le digan qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y en cuestiones intelectuales y culturales, las ideas progresistas e ilustradas de la Nueva España, la influencia educativa y enciclopedista de la Compañía Jesús en México colonial. La importancia que tuvo entonces los jesuitas para introducir estas nuevas ideas, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de la independencia?
En sus inicios, los principales personajes, ya saben, Hidalgo, Aldama, Allenda, José Ortiz de Domínguez, los iniciadores, la corregidora, todo este tipo de cuestiones, Querétaro, la campana, todo ese tipo de cuestiones. Hechos: al ser descubierta la conspiración de Querétaro, planeaban una insurrección en octubre. Hidalgo se adelanta a dar el grito de Dolores en Guanajuato. En enero de 1811, el general Félix María Calleja derrotó a los insurgentes en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara. Mandan a fusilar a Hidalgo, Aldama y Allende. Algunas batallas importantes en esta etapa es la batalla del Cerro de las Cruces, en la que Hidalgo venció a las tropas realistas del general Torcuato Trujillo, el triunfo insurgente, y algún documento que se generó en esta época fue el Despertar Americano por Francisco Severo en 1811. Recuerden, la independencia duró de 1811 a 1821, aproximadamente 10 años les tomó para consumarla. Durante su organización, los principales personajes, está muy bien organizada estas diapositivas: Morelos, Matamoros, Ignacio López Rayón y Galeana. Hechos: tras la muerte de Hidalgo, Allende y Aldama, se crea la Suprema Junta Gobernativa de América, dirigida por López Rayón, para restaurar la soberanía española. El Congreso de Cádiz en España elaboró una constitución liberal en septiembre de 1812, y el Congreso de Chilpancingo proponía la independencia definitiva y el rompimiento con Fernando VII. El general realista Matías Carranco retiene a Morelos, lo excomulga y fusila en San Cristóbal, Ecatepec. Por eso es Ecatepec de Morelos, en 1815, acuérdense de eso. Documentos: la famosa Sentimientos de la Nación de 1813 y la Constitución de Apatzingán, que fue firmada en Michoacán en 1814. En la época de la Resistencia, que va de 1816 a 1820, casi el final, o en el último tramo, los principales personajes son Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Recordemos que Guadalupe Victoria después se vuelve el primer presidente, pero bueno. Los principales hechos aquí es que Fernando VII, monarca en Madrid, anuló la Constitución de Cádiz. Francisco Javier Mina, se oponía también al realismo de Fernando VII, o sea, a la corona. Mina y Fray Servando desembarcaron en México para impulsar la lucha insurgente y fracasaron en 1817. Los realistas apresaron a Mina y lo fusilaron como un traidor a la patria en la hacienda de El Venadito. Y por último, la consumación de la independencia se dio, como lo dije hace ratito, el 27 de septiembre de 1821. En sí, esto es cuando deberíamos celebrar, no es el inicio, pero bueno. Los principales personajes aquí fueron Guerrero y Agustín de Iturbide. Los realistas, que habían luchado contra la emancipación, esperaban la consumación para mantener intactos sus privilegios. Ahí hubo una negociación medio extraña, pero bueno. Iturbide y Guerrero se reúnen y se da el abrazo de Acatempan. Ambos crean el ejército itinerante, defendiendo las 3 garantías estipuladas en el Plan de Iguala: la religión, la unión y la igualdad. Ok, documentos de Juan de Onojuy firmó el Tratado de Córdoba. Y con eso, con el Tratado de Córdoba, ya se da por consumada, por así decirlo, la Guerra de Independencia. Y yo creo que hasta ahí la dejamos por hoy, chicos. Ya son 3:30. Y creo que fueron demasiados datos y algo pesados. ¿Ok? Entonces, ¿les parece si aquí la dejamos y nos vemos el jueves para terminar con Historia de México? Yo creo que así vamos a hacer. Y nada más. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que se nos haya pasado a su compañera o a mí? Bueno, un agradecimiento y una felicitación a su compañera. Lo hizo muy, muy bien y su presentación está muy bien. Ahorita mismo subo la presentación, es más, de una vez la voy subiendo para que la vayan viendo, para que la tengan ahí como referente. Pero bueno, dudas, preguntas. Gracias, compañera, como dice César Emilio ahí. ¿Alguien más? Por ahí Ferrequena también ya me mandó una parte de química. Yo creo que esa la vamos, en cuanto antes la vamos a ver. Miren cuánto me falta a mí de hacer de esta presentación. Es que sí faltan muchos temas. Pero bueno, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo chévere, chicos? Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios de todo lo que hemos visto hasta el momento, váyanlo poniendo en el Classroom, ahí los vamos solucionando.
que pues qué chingón que ¿cómo se llama? Que están cooperando, que están ayudando, que entre ustedes mismos están apoyándose. Si alguien más quiere hacer una parte, si alguien más quiere tomar un tema, ya saben, están en plena libertad. Y les aseguro que a su compañera se va a acordar mucho mejor ahora de todos los temas de historia, gracias a que hizo la presentación. Es un buen ejercicio hacer ese tipo de presentaciones, a como tratar de acomodar, buscar la forma en cómo acomodar las ideas. De verdad, es una excelente técnica de estudio. Entonces los invito a que ustedes también se rifen y hagan alguna. Ya saben, me pueden mandar mensajito, aparten temas, etcétera. Yo también le ayudo en historia. Pues sí, tú dime qué tema en específico. Mira, para que veas, en historia universal, me falta, a ver, ¿dónde están mis presentaciones? Bueno, historia de México llegué, yo igual para historia. Pues escojan del temario, a ver, aquí está el temario. De historia de México, hice México Independiente y estaba a punto de empezar con Reforma Liberal. Pues ahí, de estos 4 temas, Mario y Pablo, rífense, escojan una de una vez. O quieren de Historia Universal, también se vale. O repartimos ahí. En Historia Universal, a mí me falta. En Historia Universal yo llegué hasta Pablo Rojas, Revolución. Ya estás. Te rifas la parte de Revolución Mexicana con todos sus temas, ¿eh? 6. Esos 6 partes. ¿Sale? Y en cuanto la tengas, me la mandas. De preferencia para el jueves. Se puede. Nice. Ya, Pablo Rojas ya apartó su parte. Mario, ¿qué parte te rifas? Porfiriato, Reforma Liberal. Profe, Eh, yo me he hecho México contemporáneo, formaciones económicas. Perfecto. Rífate esa parte. Ya estás. Sí. Ya tenemos. Para el jueves terminamos de ver todo México, toda historia de México. ¿Va? Vientos, ya están. Esta parte nos la rifamos de voladita. Yo me la rifo de voladita. No pasa nada. Pero es más, yo por ahí debo tener presentaciones de eso. Y ustedes se rifan. Pablo se rifa la parte. No es cierto. Pablo se rifa de la Revolución Mexicana. Mario se rifa lo de México contemporáneo. Ya está. Ya están, chavales. Entonces ya saben, este está grabado, lo subo ahorita al, ¿cómo se llama? Es más, ya voy a dejar de grabar. Ya estoy, no se tiene que enterar nadie.